Saludos mi gente, yo soy Melvin Sena, estoy hackeando el sistema TV, la plataforma de YouTube de hackeandoelsistema.net. Gracias por comentar, por ver nuestro contenido, por difundirlo. Para nosotros es un placer que usted nos brinde su apoyo de la manera que usted entiende. En República Dominicana está pasando un fenómeno que requiere un análisis serio. La proliferación de los reality de bajo nivel cognitivo que no solo entretiene, sino que, ¿cómo voy a poner esta palabra? Intencionalmente o no, podría estar contribuyendo a una enajenación colectiva. Dos proyectos que llaman la atención en este momento. Por un lado está la segunda versión de La Casa de Alofoque del productor Santiago Matías, y por el otro lado está La Mansión de Luismi, que también es otro creador de contenido, empresario y demás. Quiero parar aquí porque quiero aclarar que el éxito de estos dos jóvenes empresarios no está mal, está bien, que ellos trabajan para eso, que ellos tienen un producto que al final es como un placebo, que usted lo consume, pero no causa nada en usted, y si causa algo, pues es algo muy nocivo para usted mismo. Entonces, esto es como una cuestión de oferta y demanda. O sea, yo tengo este producto que no va a causar nada positivo en ti, pero si tú lo consumes, es tu responsabilidad. Así que Santiago Matías y Luismi Corporán, a pesar de que están compitiendo, no están haciendo nada malo. Si aquí existe algún estúpido, algún enajenado, debe buscarse entre las personas que consumen ese tipo de contenido. No entre los creadores de contenido, porque usted es quien decide a qué le presta atención y a qué no. En la mansión de Luismi se anunciaron figuras como Karina García, que no sé quién es. La mayoría de estos personajes yo no sé quiénes son, porque ellos son o microinfluencers o influencers o creadores de contenido que yo realmente no consumo. Pero voy a mencionarlo porque realmente fue mi productora que me dio este contenido. Yo no sé nada de lo que yo estoy hablando de esa gente. Lo que yo sí sé es que ese es un contenido placebo y que solamente lo consumen personas enajenadas. Pero está una tal Gina Calderón, entre otros. Pues viene del circuito de los reality transaccionales, que mientras tanto que La Casa de Alofoque agrega participantes como la Mami Jordan, El Sujeto y un otro grupo de jóvenes ahí que también son de que figuras y que también son tienen su público y demás, que son figuras que hacen entretenimiento en las redes sociales, pero ambos shows ostentan un sinnúmero de audiencia impresionante en YouTube. La Mansión de Luismi superó los 700,000 dispositivos conectados en su estreno, mientras que Alofoque alcanzó el 1.6 millones en ese momento. O sea, estaba todo el mundo básicamente que usan dispositivos en la República Dominicana conectado. Por eso digo que ese es un contenido para idiotas, que desde una perspectiva las señales de estos reality están orientadas a un público conformista, con pocas expectativas de trascender socialmente, con escasas habilidades cognitivas y que sus criterios son muy básicos, y que ese entretenimiento banal que están consumiendo es un tipo de contenido que al argumentar que no genera ningún tipo de reflexión, que solamente sirve para la distracción, que investigaciones contemporáneas en medios muestran que la posición elevada a este tipo de contenido está orientada a un público que es enajenado, que no comprende la realidad de las situaciones que viven. Y los políticos saben eso y entienden eso,
Los políticos generalmente cuando están en el gobierno saben que si tienen el público entretenido, que si la gente está con la atención en cosas banales, en cosas que no tienen ningún sentido, no le estarían prestando atención a las ejecutorias que ellos hacen. Por ejemplo, recientemente el Senado aprobó un estado de emergencia injustificado. Recientemente el gobierno sometió bonos soberanos que lo vamos a pagar nosotros, pero nadie le prestó atención a este tipo de cosas porque están entretenidos o en la mansión de Luismi o en la casa de Alofoque. Entiendo yo que lo negativo aquí no es que usted consuma este contenido y que usted disfrute, si lo disfruta, este tipo de contenido. El problema aquí es que usted solamente consuma ese tipo de contenido. Y van a decirme, a mí no me interesa la política, pero los cimientos de la sociedad están basados en política, porque para que tú puedas tener un servicio a buen precio y eficaz como la energía eléctrica, requiere políticas. Para tú tener un servicio a buen precio, de buena velocidad, en tus aparatos de internet, o sea, tu buen servicio de internet, tú necesitas fiscalización, y la fiscalización es creada con políticas de fiscalización. Para tú poder disfrutar tranquilamente en tu casa, sin que nadie venga a meterse contigo, se requieren políticas de seguridad. Y para eso se requieren políticos que generen políticas en ese sentido, para que tú puedas disfrutar tu vida. O sea que la sociedad está sentada en intereses políticos, aunque a ti no te interese la política. Y eso es algo que, como la educación está mala en la República Dominicana, el dominicano no entiende eso. La exposición a contenidos orientados solamente al entretenimiento en redes sociales, se asoció a la disminución en la participación de altos esfuerzos políticos a lo largo del tiempo. O sea que mientras más tiempo usted está en las redes sociales, menos participa en las cosas que sí son importantes. Otro resumen del contexto democrático se podría producir en una dinámica de la distracción, cuando los medios cubren asuntos de bajo impacto social en vez de lo que verdaderamente importa. Y aquí quiero hacer una pausa. Ya no, si tú se resume en los medios de comunicación, aquí nada más se está hablando de la casa de Alofoque o de la mansión de Luismi. Aquí no se están reportando los eventos importantes que impactan realmente a la sociedad. Dese una vueltecita por las redes sociales, a los medios convencionales que tienen perfiles en las redes sociales, y verán que solamente están hablando de eso, que si fulanito le dio una galleta a uno, que si fulanita le voló al otro, que ahora entró fulano y que ahora salió Perencejo. Y si, por lo tanto, mi tesis es que estos programas pueden estar contribuyendo a una sociedad de idiotas, en el sentido de que los ciudadanos que no participan, no intervienen, no cuestionan, no tienen un respaldo teórico de la vida social de la República Dominicana, están enajenados a una vida senil. El plan es la distracción y el poder. O sea, el poder, y esto es lo que yo creo, mira, tal vez el gobierno se cuidó esta vez con no patrocinar este tipo de eventos de manera directa. Tal vez el gobierno dijo, si nosotros apoyamos este tipo de contenido, la oposición probablemente nos va a sacar esto en contra y vamos a quedar expuestos. ¿Qué hace el gobierno? ¿O qué hubiera hecho yo si hubiera sido parte del gobierno? Las empresas privadas que están obligadas a pagar impuestos al Estado por sus operaciones, por sus ventas,
por sus servicios, yo podría perfectamente exonerarle una cantidad X de dinero en impuestos y que pedirle a ellos que de esa exoneración apoyaran en materia de publicidad este tipo de contenido. Yo lo hubiera hecho así porque es la forma más fácil y lo sobre todo es legal. Es legal. Entonces, esta tendencia no es una mera casualidad argumentada que que expondría el plan explícito del gobierno o más o menos cómo se van a beneficiar estos productores. La población se mantiene entretenida, no le reclama al gobierno por los desaciertos en la gestión. Algunos productores como Luismi, como Santiago Matías y los que están detrás de ellos se hacen ricos. Esos productores también le dan una porción a los funcionarios del gobierno de lo que generan y las estructuras de poder felices. Estamos ante un esquema de corrupción interesante, pero la gente no le va a prestar atención a la sobrevaloración de obras, a los decretos de estado de emergencia sin sentido. No hay evidencia pública que demuestre de una forma concluyente que estos reality sean un instructivo creado por el gobierno. No, no es el gobierno. La literatura sobre el policy statement o la unión política y el entretenimiento indica que este tipo de contenido puede servir para que los ciudadanos se enfoquen en lo trivial en lugar de lo esencial. Y no se puede financiar directamente porque se expone, pero se puede financiar como ya le expliqué. Además, la teoría de dependencia de los medios señala que en cuanto más dependencia se es del entretenimiento mediático, mayor efecto de distracción sobre la esfera pública. Por ejemplo, mientras el show de estos espectadores, el consumo y comenta episodios, es posible que estén. Lo que te quiero decir es que mientras la gente está entretenida viendo estos shows, no está vigilando las ejecutorias del gobierno. No está vigilando cómo se manejan los fondos públicos o cómo se desenvuelven los procesos en el Congreso o qué sucede en la frontera o en la seguridad urbana en los sectores. ¿Tienen un impacto real estos tipos de contenidos en la sociedad? Si millones de ciudadanos están conectados en programas de celebridades y entretenimiento de manera superficial, la consecuencia es que menos personas participan en actividades cívicas, menos personas le hacen exigencias al gobierno, menos personas están pendientes a que se manejen los fondos públicos de manera transparente y prefieren que los conflictos no prestarle atención a las cosas serias, porque están entretenidos con un tal fruta, con un tal sujeto, con un tal uno boricua que hay ahí, una cosa, pero ignoran que para eso se están utilizando de manera indirecta fondos públicos para idiotizarlo a ellos mismos. Ese desplazamiento de la atención tiene un costo colectivo de la pérdida del control del ciudadano. Pero yo básicamente, diciéndole esto a la gente, estoy hablándole en chino. Otro elemento pudiera ser, o pudiera pensarse, que por lo alto de la sospecha de la magnitud de las cifras de audiencia que tienen este tipo de contenido, tanto la Casa de Alofoque como la Mansión de Luismi incorporan en conexiones simultáneas que superan con creces los estándares de promedio de consumo digital en la República Dominicana, esa disparidad hace pensar que existe la posibilidad del uso de bots o de una estrategia de visualización artificial, que un programa común en un ecosistema digital para inflar las métricas y generar una ilusión de un éxito masivo. Lo que quiero dar claro es que a pesar de que yo creo que este contenido que crea Luismi, que crea Alofoque,
es un contenido nocivo para la sociedad, no creo que la cantidad de dispositivos que ellos viven reportando sea la real. Porque ya es bien conocido que este tipo de contenido se auxilia en bots para poder tener niveles de audiencia, para verse atractivos a las marcas privadas, para que le pongan publicidad y para echarse una vaina con el otro. Yo tengo más gente que tú siguiéndome. Esta manipulación no solo distorsiona la percepción del público, sino que también construye a una falsa narrativa de relevancia en la sociedad, donde el ruido digital sustituye la calidad del contenido. O sea, la gente entiende que a mayor consumo es mejor, cuando no necesariamente es así. En consecuencia, los productores de este contenido obtienen una validación mediática y un patrocinio comercial, mientras la gran parte de la audiencia real sigue siendo víctima de un espejismo estadístico de los ciudadanos. Estos productores, a los que consumen su contenido, lo engañan o le dan un contenido banal que no tiene ningún aporte para ellos. A las marcas las engañan con una percepción de un impacto más allá del que realmente tienen. Y ahí es donde se aplican las leyes de la estupidez del economista e historiador Carlos Cipolla, que esta realidad entendemos mejor este fenómeno cuando le aplicamos estas leyes. Cipolla explicaba que el estúpido es aquel que se perjudica a sí mismo y perjudica a otro sin tener ningún tipo de beneficio. El estúpido, que es el que consume este contenido, se expone a sí mismo, expone a los demás sin tener ningún beneficio. Sin los estúpidos, ¿por qué actúan movidos por la ignorancia? Por eso son estúpidos, por la falta de coherencia, por eso son estúpidos. En ese sentido, por lo tanto, los productores que fomentan este tipo de entretenimiento vacío, como los consumidores que los convierten en tendencia, encajan en la categoría, y unos promueven un contenido que deteriora el tejido social y los otros lo celebran como foca, sin comprender que están contribuyendo a su propia degradación cívica. Así el país queda atrapado en lo que Cipolla llamaría un espiral de estupidez colectiva, donde millones se perjudican mutuamente consumiendo estupideces y se destruyen a sí mismos, porque después, cuando los políticos hacen lo que les da la gana, ellos ni siquiera saben por qué lo hicieron y cómo lo hicieron, porque están idiotizados. Así pues, es legítimo plantear que la Casa de Alofoque 2 y la Mansión de Luismi son más que un simple show de entretenimiento y pudiera estar funcionando como un aparato de distracción masiva con un público que consume pasivamente, mientras los grandes asuntos quedan en un segundo plano en la sociedad. El reto para quienes creemos en la reflexión y en la participación ciudadana en la construcción de una sociedad que no sea idiota como la de la República Dominicana es recuperar el sentido del debate, la conciencia y las acciones que en el entretenimiento trivial estén ocupadas. O sea, si tú puedes hacer que un ciudadano deje de ser estúpido, nunca pierda la oportunidad. Es difícil, es complicado, pero en algún momento tú pudieras sembrar la semilla de la conciencia y hacer que ese ciudadano entienda que contenido como la Mansión de Luismi y la Casa de Alofoque simplemente es un entretenimiento, mientras los políticos le están haciendo el amor de manera violenta y forzosamente. Yo soy Melvin Sena, comente, comparta y difunda este contenido. Nos vemos en el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?,
un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla, ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resort